Bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Soy el doctor Bervins. Y bueno, el día de hoy, recuerden, hemos estado, de hecho, desde el año pasado, eligiendo uno de los temas y ustedes han votado la mayoría para los que estaban unidos al grupo de WhatsApp de Encuentros Avimed. La mayoría ha votado por biología celular y molecular. He considerado muy pertinente en vista de, digamos, la tendencia actual de las ciencias de la salud, de la medicina, de los tratamientos, a fijarse hacia la biología molecular, especialmente en la oncología, donde más allá de una quimioterapia, digamos, sin sentido, se está buscando, bueno, digamos, avanzar un poco más en algunos tipos de quimioterapia que son mejores, que tienen menos efectos secundarios y que bueno, al final ayudan mucho más al paciente. Ahora, fíjense que esto es biología celular y molecular. De hecho, esto es señalización celular. Les traje estas diapositivas porque el fundamento del tratamiento oncológico está aquí en la señalización celular. A esto destaca la importancia del conocimiento de las ciencias básicas al principio de la ciencia de la salud, que cuando estamos estudiando medicina, enfermería o cualquier ciencia de la salud, estudiamos las bases teóricas. Pero fíjense que estas bases teóricas son los fundamentos del tratamiento. Y al final vamos a ver uno de los quimioterapéuticos que se están utilizando. Vamos a hacer un repaso general, pero de hecho gran parte de lo que hoy se sabe de la señalización celular, del ciclo celular, de la biología celular y molecular, es gracias a los estudios del cáncer. Entonces voy a tratar de ser, digamos, suficientemente explícito porque sé que aquí están conectados personas, estudiantes que son de diferentes niveles. Hay unos que probablemente no hayan empezado la carrera, hay otros que probablemente ya estén en los primeros años. Así que probablemente aquí tengamos una combinación. Yo voy a tratar de ser suficientemente explícito explicando los conceptos más básicos y bueno, vamos a ir avanzando. Evidentemente no vamos a poder ver toda señalización celular porque es un tema extremadamente largo y voy a dar algunos conceptos fundamentales para entender la aplicación de un tratamiento específico frente a la quimioterapia, ¿sí? Entonces, bien, primero, oncología deben saber que se refiere al estudio del cáncer, ¿verdad? Al estudio oncológico deben saber que ese término se refiere al cáncer. Ahora, señalización celular, ¿qué es? Primero entendemos que todos los seres vivos están constituidos de células, ¿verdad? Y que como células, a ver, tienen que comunicarse, ¿sí? La célula es la unidad anatomofuncional de todo ser vivo. Pero en un momento, últimamente tengo un poquito de tos. Entonces, como unidad anatomofuncional del ser vivo, es lo que les estoy diciendo, todos los seres vivos están constituidos de células. Pero por otro lado, al ser un organismo multicelular, es decir, nosotros estamos constituidos por unos 21.000 millones de células, esas células no son independientes, tienen que trabajar como un equipo. Por ejemplo, un equipo de básquet, un equipo de fútbol, tienen que poder coordinarse para funcionar como equipo. ¿Sí? Cada uno no puede hacer lo que quiere. Igual nuestras células, cada uno no puede hacer lo que quiere, tienen que coordinarse. Y para poder coordinarse, para poder digamos, trabajar como un organismo, tienen que poder comunicarse. Esa comunicación entre células se llama señalización celular, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con eso. La señalización celular podemos entender entonces que como un sinónimo de comunicación celular, ¿verdad? Comunicación entre células. Entonces, podemos pensar en un mensaje. Fíjense que un mensaje, cuando usted habla con alguien, y podríamos tener esta imagen de una botella que lleva un mensaje de un lugar al otro, primero, que comprende un mensaje en sí, y esto forma parte de la señalización celular también. Primero, la señal, es decir, un significado, ¿sí? En la mayoría de los casos, aquí la señal es una molécula, porque estamos hablando de que las células están constituidas por moléculas, y lo que hace una célula para comunicarse con otra célula es enviarle una molécula y que la va a recibir la otra célula y esa molécula tiene un significado. Por ejemplo, seguramente han escuchado de la testosterona, de la progesterona, son hormonas, pero esas hormonas funcionan como una molécula de señalización celular. Bien, luego hay un recorrido, esa molécula hace un recorrido desde la célula que está enviando el mensaje hasta la célula que lo recibe.
Ese recorrido puede ser largo, corto y también hay una clasificación importante de la señalización en función del recorrido que hace, que sería como la botella viajando, supongamos de una isla a otra. Luego debe haber un receptor, es decir, la célula que recibe el mensaje tiene que poder entender ese mensaje y tiene que haber un receptor específico para ese mensaje. Podríamos pensar que si enviamos, por ejemplo, esta botella con un mensaje escrito en cierto idioma, la persona que lo recibe tiene que poder leer ese idioma, ¿sí? Ese es el receptor y normalmente son receptores específicos. Y luego hay una internalización de la señal que en el caso de nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que nosotros, si escuchamos un mensaje, bien, no sé si les ha pasado que no es lo mismo que de pronto ustedes saben que hay un ruido, alguien les habla, pero no lo procesaron, a internalizar y a escuchar atentamente y entender lo que te están diciendo. En la célula, aunque la molécula llegue a donde debe llegar y la otra célula la reciba, tiene que haber un efecto y ese efecto implica un cambio dentro de la célula y eso se llama internalización y es lo que se conoce característicamente como las vías de señalización celular, que es lo que más se estudia en señalización celular. Bien, esto es, a ver, yo les traje estas diapositivas, evidentemente vamos a ver, son algunas cosas. Por ejemplo, en función del recorrido que hace esa molécula desde la célula de origen hasta la célula receptora, nosotros podríamos dividir la señalización, por ejemplo, en señalización directa, que es cuando una célula tiene la molécula, aquí está la molécula de señalización, y la otra célula directamente tiene el receptor. Esto es una señalización de contacto, ¿sí? Una contacta a la otra. Fíjense, esta es una señalización endocrina, donde tenemos una célula que envía la señal, esta célula, esta señal, esta molécula ingresa al torrente sanguíneo y bueno, puede distribuirse en todo nuestro cuerpo, de manera que puede viajar largas distancias, por ejemplo, desde la cabeza y llegar hasta las gónadas, por ejemplo, los testículos, los ovarios, y viajar alrededor de todo nuestro cuerpo y tener contacto con prácticamente cualquier célula. Esto se llama endocrina porque está viajando adentro del torrente sanguíneo. Endo es de adentro. Por ejemplo, tenemos la paracrina cuando una célula secreta la molécula y la recibe otra que está cercana a ella. No necesariamente están en contacto, están cercanos. Y luego tenemos la autocrina, que es una señalización donde la célula produce la molécula, pero ella misma tiene el receptor y responde a esa misma señal. Sucede mucho con reacciones inmunológicas, por ejemplo, cuando un leucocito se activa y produce una molécula para activar a otros leucocitos, pero él es un leucocito. Así que él también reacciona y se llama autocrina porque es una autoestimulación. Bien, esto es según el recorrido de la molécula, ¿sí? Ahora vamos a avanzar. Fíjense que luego tenemos la molécula señalizadora en sí. La molécula sería la señal, ¿ok? Y fundamentalmente se dividen en estas, las que ingresan a la célula y las que no ingresan a la célula. Las que ingresan a la célula, vamos a pasarlo aquí someramente, deben ser, no es nuestro enfoque ahorita en este momento, porque queremos llegar al uso de un tratamiento oncológico específico, pero las que ingresan a la célula son aquellas que deben poder atravesar disculpen, la membrana plasmática y llegar al citoplasma, ¿sí? Deben poder llegar al citoplasma. Y ahí dentro del citoplasma hacen algún efecto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, característicamente tenemos las hormonas esteroideas que por su característica química pueden atravesar la membrana, ¿bien? Esto se ve con mucho más profundidad y me estoy saltando muchos conceptos porque queremos ir, digamos, al grano, porque el tema completo probablemente se llevaría unas 2 o 3 horas verlo, ¿sí? Las que no ingresan a la célula es porque no pueden atravesar la membrana de la célula, no pueden meterse adentro. Aquí tenemos, por ejemplo, neurotransmisores. Por ejemplo, los péptidos, la insulina, por ejemplo, es un péptido y funciona como una molécula de señalización, es una hormona. Los eicosanoides también funcionan. A ver, por ejemplo, aquí tenemos moléculas que producen inflamación, por ejemplo, si hay una torcedura de tobillo, un esguince, se secreta en ese lugar eicosanoides y se produce inflamación. ¿Bien? Entonces, las que ingresan a la célula, aquí tenemos las que no ingresan. Las que no ingresan deben tener los receptores afuera, ¿sí?
Mientras que las que ingresan se meten en el citoplasma. Deben tener el receptor en citoplasma. Las que no ingresan y llegan hasta la superficie deben tener el receptor afuera. Aquí hay un ejemplo de neurotransmisores. El más famoso es acetilcolina. Son, por ejemplo, característicos en la sinapsis. Ahí tenemos un péptido. Bueno, de hecho aquí se va a comenzar a reproducir una sinapsis. Aquí podríamos ver, vamos a ver si lo hacemos que se reproduzca. Aquí podríamos ver una sinapsis, por ejemplo, de una neurona previa, se llama neurona presináptica. Este es el botón sináptico. Aquí se libera el neurotransmisor y la otra célula, que es la del otro lado, lo recibe. ¿Sí? Miren, aquí están las vesículas. Todo esto se estudia en biología celular y molecular con mayor detalle. ¿Sí? Pero fíjense, aquí está el neurotransmisor, podría ser acetilcolina, por ejemplo. Y fíjense entonces cómo es liberado de una neurona hacia la otra y aquí es recibido. Entonces estos son los receptores. El recorrido es muy corto, así que esto algunos libros lo clasifican como una señalización paracrina y algunos específicamente le llaman señalización sináptica. ¿Ok? Bien, los péptidos, un péptido es una proteína, pero una proteína pequeña. ¿Ok? Entonces aquí tenemos hormonas peptídicas. Yo voy a agrandar esto un poco para que ustedes vean todo lo que hay. Son muchísimos. Esto es un cuadro resumen nada más. Les había dicho, la insulina es un péptido, aquí hay otras. Neuropéptidos, por ejemplo, aquí está la oxitocina. La oxitocina, por ejemplo, se utiliza al momento del parto, al momento que la mujer entra en trabajo de parto, que va a dar a luz. Se puede utilizar la oxitocina para aumentar las contracciones uterinas. ¿Ok? De hecho, bueno, vemos que es un neuropéptido. Y también tenemos en general los factores de crecimiento. Estos me interesan porque estos, uno de ellos, lo vamos a tratar cuando hablemos del tratamiento específico que vamos a hablar al final, oncológico. Factores de crecimiento en general, ¿qué se imaginan ustedes que hacen? Porque su nombre lo dice, factores de crecimiento, es un factor que produce el crecimiento. No estamos hablando del crecimiento de nosotros nos ponemos más grandes, no, es el crecimiento de la célula. En ese caso, el crecimiento de la célula significa que una célula se transforma en dos células, se divide, se multiplica. Luego esa célula se vuelve a dividir, se vuelve a dividir, se vuelve a dividir. ¿Y qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es, digamos, un tumor? ¿Sí? ¿Qué es un tumor? Un tumor es una célula que se está dividiendo descontroladamente y que dependiendo si invade o no, se puede transformar o sea, lo puedo clasificar en una tumoración benigna o una tumoración maligna. Si esa célula puede meterse entre las otras células e ir a otros tejidos, entonces yo lo puedo llamar una tumoración maligna y en ese caso yo lo llamo cáncer. Entonces, disculpan la tos. Entonces, el, los factores de crecimiento juegan un papel muy importante en el cáncer, porque a veces el cáncer puede tener muchos orígenes, muchísimos, y diferentes tipos de cánceres pueden tener diferentes tipos de orígenes, pero uno de ellos puede estar relacionado con factores de crecimiento. Si una célula produce muchos factores de crecimiento y ella responde a esos factores de crecimiento, se divide, se divide, se divide muchas veces, muchas veces, muchas veces, y bueno, puede eso llegar, primero se transforma en un tumor benigno y puede llegar a transformarse en una tumoración maligna, es decir, en un cáncer. Muy bien. Por otro lado, es muy importante que aunque este no sea el mecanismo por el que apareció el cáncer, el tumor pueda crecer, digamos, para que sea cáncer realmente, el tumor pueda crecer, pero hay algo importante. Una vez que son muchas células, una vez que son más de 1 millón de células en una masa que no forma parte de nuestro cuerpo, que es un tumor, entonces necesitan algo muy importante. Más allá de 1 millón de células, los vasos sanguíneos que existen normalmente son insuficientes. Cuando el grosor de un tumor tiene más de 1 millón de células, necesita un nuevo vaso sanguíneo para que le aporte de oxígenos y nutrientes. Entonces, una de las propiedades de un tumor para poder crecer realmente es tener la capacidad de la estimulación del crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, eso lo hace un factor de crecimiento específico que se llama factor de crecimiento del endotelio vascular. Es un, es un elemento muy importante para que el tumor pueda llegar a transformarse en maligno. Quiero decir, en el estudio del cáncer.
¿ok? Es decir, nosotros esperamos que cualquier tumoración no tenga esa capacidad, pero cuando una tumoración realmente crece es porque tiene esa capacidad, ¿bien? Tiene esa capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos, o sea que esas células que forman parte del tumor secretan factores de crecimiento, pueden secretar varios, pero uno muy importante es el factor de crecimiento del endotelio vascular para generar nuevos vasos sanguíneos a partir de los ya existentes, ¿sí? Bien, ese factor de crecimiento del endotelio vascular se llama PGF. Miren, aquí voy a agrandar esto. Normalmente estas iniciales en ciencias de la salud están en inglés. Factor de crecimiento, growth factor, me disculpan el inglés, es GF y B es de endotelio vascular. Entonces sería BGF, sería el factor de crecimiento del endotelio vascular, que lo estoy mencionando porque nosotros al final vamos a hablar de un tratamiento que se utiliza apuntando a ese factor de crecimiento. Bien. Ok, aquí tenemos los eicosanoides, no me voy a detener a hablar de ellos, ese es otro tipo de molécula de señalización. Luego tenemos, recuerdan lo que habíamos dicho al principio, para los que se están conectando en este momento, pueden luego ver esto, lo estamos grabando y luego pueden, si se conectaron tarde, pueden verlo desde un principio, pero habíamos hablado de que de que la señalización celular es un mensaje e implica una molécula que tiene un significado, cada molécula en sí tiene un significado. Implica también, por ejemplo, un viaje, un recorrido y un receptor. El receptor es la célula entonces que va a generar una respuesta, que puede ser la misma célula en la señalización autocrina o puede ser una célula muy alejada, por ejemplo, en la señalización endocrina. ¿Ok? Ahora, fíjense, de los receptores celulares, yo les dije, bueno, como hay unas moléculas que se meten adentro de la célula, deben haber receptores para ello. Y esos receptores son intracelulares. Nos vamos a detener más en los receptores de superficie, porque son los receptores más estudiados. Miren que hay muchísimos canales iónicos asociados a proteína G, asociados a proteína tirosina quinasa. Esta es la familia más grande, los asociados a proteína G. Los canales iónicos también son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, tienen que ver con la contracción muscular, con el impulso nervioso. Bueno, esto en su oportunidad lo estudiarán si ya no lo han estudiado. Pero nosotros nos vamos a detener aquí en estos receptores que se llaman receptores de proteína tirosina quinasa, que en su gran mayoría reciben a los factores de crecimiento. Bueno, las proteínas G también algunas pueden recibir factores de crecimiento, pero la gran mayoría de los factores de crecimiento van hacia las proteínas tirosina quinasa. Y yo les he dicho, ok, si las moléculas que son señalización, son una señal, un, un factor de crecimiento, si esas moléculas son importantes para que un tumor se transforme en maligno, esas moléculas, si la mayoría son recibidas por estos receptores, entonces en este juego molecular en el que un tumor se transforma en maligno, esto es muy importante, ¿verdad? Esto, son los receptores de proteína tirosina quinasa, juegan un papel muy importante en la señalización y en el crecimiento de un tumor. Este le voy a saltar, ¿verdad? Sabemos ya que existen. Aquí están los receptores de proteína tirosina quinasa. Son muchísimos, muchos, muchos. Bueno, y reciben diferentes cosas. Por ejemplo, hay un receptor específico que es de la insulina. La insulina es recibida por este tipo de receptores. Bien, pero también se recibe es decir, el factor de crecimiento del endotelio vascular del que acabamos de hablar, que estimula el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, el receptor es este, una proteína tirosina quinasa, o también llamado proteína tirosina quinasa, ¿sí? Entonces, estos receptores tienen un mecanismo interesante porque ellos necesitan estar en pares. Primero están así separados, ¿bien? Luego fíjense como el factor de crecimiento, y de hecho lo ponen aquí el factor de crecimiento, miren cómo tiene como doble componente porque une uno de un lado y otro del otro lado y después ocurre una fosforilación cruzada. Es decir, se agregan grupos fosfatos. No me voy a detener ahorita mucho a explicar qué es un fosfato, pero es un grupo químico y su fórmula es PO4. P de fósforo o de oxígeno, 4 oxígenos entonces, PO4. Cuando se agrega una fosforilación, cuando se agrega un grupo fosfato a algo, eso se le llama fosforilación. ¿Y quién lo hace? Quien es capaz de hacerlo, se le da el nombre en la biología molecular de quinasa.
Por eso es que estos receptores se llaman proteína tirosina quinasa. Quinasa porque está agregando fosfato. Y lo está agregando en un aminoácido específico que se llama tirosina. Si recuerdan, los aminoácidos forman parte de las proteínas. Entonces esto tiene tres procesos. Primero, se dimeriza, luego se autofosforila de manera cruzada y luego se unen proteínas. Esas proteínas que se unen ya en este receptor con fosfato, entonces se encargan de estimular a la célula adentro y de hacer el efecto que van a hacer. Que si estamos hablando de que es un factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿qué va a hacer? ¿Qué esperamos que va a hacer? Pues estimular el crecimiento de unas células específicas, perdón, factor de crecimiento del endotelio vascular. Lo que va a hacer es estimular el crecimiento, pues, del endotelio vascular. Las células que formen parte del endotelio vascular van a multiplicarse. Ese va a ser el efecto. No me voy a detener a estudiar toda la vía porque es muy compleja y son muchas vías, ¿sí? Pero sí puedo mencionarla, una de las vías. Voy a avanzar todo esto. Una de las vías muy relacionadas con el crecimiento, la proliferación celular, es decir, el crecimiento celular, se llama vía de las MAP quinasas. Si lo escuchan, si lo leen en algún momento, es una vía que estimula el crecimiento celular. Se estimula la multiplicación de la célula. Entonces, si estamos hablando de cáncer, seguramente esta vía está relacionada en muchas circunstancias con el cáncer. ¿Sí? Es una vía que probablemente eh, sea estimulada en diferentes tipos de cánceres. De hecho, miren cómo esto, una vía de señalización es como una cascada de eventos. Imagínense como un efecto dominó, donde una pieza golpea a la otra y la otra golpea a la otra y la otra golpea a la otra. Entonces, este primer elemento activa el receptor. Este primer elemento es la molécula de señalización. Activa el receptor activa una proteína, una molécula. Esa molécula activa otra, esta molécula activa otra, esta molécula activa otra, esta molécula activa otra. Y parece un sinfín de elementos. De hecho, esto está simplificado. Faltan muchas cosas aquí. Pero finalmente esto llega al núcleo de la célula y estimula el crecimiento celular. Esto es una vía de señalización. Y de hecho, estos elementos que vemos aquí también están relacionados con el cáncer. Por ejemplo, esta proteína que está aquí, que se llama RAS. RAS, RAS, viene de sarcoma de rata. Está relacionado con el cáncer. Es una proteína que potencialmente puede, bueno, transformar una célula en una célula cancerígena. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es una vía de señalización y esta vía de señalización entonces puede estar estimulada y de hecho va a estar estimulada en muchos tipos de cáncer. También va a estar estimulada en digamos, en un crecimiento normal de la célula. Va a estar estimulada. ¿Ok? Bien, entonces ya saben que si leen ustedes vía de las MAP quinasas, no la estamos estudiando en este momento, es una vía que en su gran mayoría está relacionada con la proliferación celular, aunque a veces también puede estar relacionada, voy a avanzar esto, con inflamación y muerte celular. Hay tres vías principales. La más estudiada es esta, porque, porque es una vía, digamos, estudiada relacionada con el cáncer, pero estas también existen. Nosotros los humanos tenemos estas tres vías. Les repito, me disculpan las dos. Tenemos otras vías, de hecho son muchísimas vías. Bien, ahora, vamos entonces a lo que nos interesa, que es, yo necesito decirles a ustedes todo esto, explicarles, para poder llegar al tratamiento. El tratamiento oncológico hay de muchísimos tipos, hay muchos. Por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia, etcétera. ¿En qué consiste la radioterapia? Básicamente en matar a las células. Y es como una competencia, ¿sí? Yo trato de apuntar al lugar donde yo creo que está el tumor y mato todas las células que están allí. Y bueno, se mueren células buenas y se mueren células malas. La quimioterapia también en general afecta a todas las células. A veces no es tan específico. De allí que entonces ustedes ven que, por ejemplo, una persona que está en radioterapia, en quimioterapia, se le cae el cabello, sus defensas bajas, es decir, la cantidad de leucocitos, de linfocitos que están de su sistema inmunológico para defenderlo de virus y bacterias, disminuyen, entonces son propensos a sufrir infecciones. Y vemos que también se reseca la piel, tienen problemas gastrointestinales, tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque
ese agente quimioterapéutico o la radioterapia afecta a todas las células. ¿Bien? Ok, eso es un problema. Y de allí, entonces, el avance en tratar de colocar un tratamiento que sea más específico y que no afecte a todas las células de nuestro cuerpo. Y digamos, hacia allá apuntan las investigaciones. Vamos a hablar de un tipo de tratamiento específico porque son muchos. Y les voy a hablar de los anticuerpos monoclonales. Primero, ¿qué es un anticuerpo? Yo quiero que si ustedes tienen alguna pregunta, puedan hacerla, pueden activar su micrófono, preguntan, pueden escribir como ustedes quieran. Pero ¿qué es un anticuerpo? Sabemos que un anticuerpo es una proteína, de hecho, que puede reaccionar frente a un antígeno. ¿Y qué es un antígeno? Un antígeno es algo extraño para nosotros. Así que un anticuerpo es un elemento que puede reaccionar contra un antígeno y activar nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, seguramente lo deben haber escuchado un poquito con esto del COVID-19 que pasó hace poco, ¿verdad? Donde nosotros, si tenemos anticuerpos contra el COVID, podemos defendernos contra el COVID. Sí, el COVID en sí, partes del COVID funcionan como antígenos. ¿Ok? Un anticuerpo, entonces, lo hace mi sistema inmunológico para identificar esa cosa extraña y activar al propio sistema inmunológico para que ataque esa cosa extraña. Bien, esos son anticuerpos. Ok, los anticuerpos monoclonales es cuando son todos iguales. Y esto es una técnica donde yo artificialmente creo anticuerpos contra algo que yo quiero que actúe, ¿sí? Y esto forma parte, de hecho, de un tratamiento. Ahora, si sabemos que hay muchísimas cosas que pueden estimular el crecimiento de un tumor, ¿qué sucedería si nosotros hacemos un anticuerpo contra alguna de esas partes que se encarga de estimular el crecimiento? Podríamos frenar su acción y por lo tanto frenar el estímulo que se le está dando a esa célula para crecer y por lo tanto tratar de frenar, digamos, el crecimiento del tumor. Es una forma de hacerlo. Normalmente se aplican con, digamos, tratamientos combinados. Aquí está una lista de algunos anticuerpos monoclonales que están aprobados por la FDA y dentro de esto está este anticuerpo monoclonal que es el que vamos a hablar y que es un medicamento que se llama bevacizumab. Tienen siempre unos nombres extraños, ¿ok? Todos terminan más o menos igual. Miren, aquí lo voy a aumentar. Este de arriba, bevacizumab, es un anticuerpo que va contra el factor de crecimiento del que hemos hablado hace un momento. El factor de crecimiento del endotelio vascular. Bien, entonces fíjense, aquí lo tenemos. El bevacizumab, también llamado en su nombre comercial, el Avastin. Este es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Resulta que el Avastin fundamentalmente es una inyección que adentro tiene anticuerpos que actúan contra esta molécula. De hecho, aquí tenemos una representación gráfica de esa molécula, del factor de crecimiento del endotelio vascular. Miren cómo tiene dos porciones. ¿Se acuerdan que el receptor de estos factores de crecimiento son los receptores de proteína tirosina quinasa del que acabamos de hablar? Y que deben dimerizarse primero. ¿Se acuerdan que se dimerizaban, se autofosforilaban y luego unían proteínas? Bueno, miren cómo son estas moléculas. De hecho, hay varios tipos de estos anticuerpos. Fíjense, aquí tenemos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E. Y de hecho, de los receptores para estos anticuerpos, miren cómo los receptores simplemente en su nombre se les agrega una R al final, que es el receptor. Entonces sería el receptor, voy a aumentar esto para que lo vean. El receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular. En inglés, las cosas, si queremos traducirlas al español, se leen al inverso. Por eso voy de atrás hacia adelante. El receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular. Tienen otros nombres y está aquí abajo señalado. Fíjense que en este caso, del que estamos hablando es específicamente del factor de crecimiento de tipo A y que estimula un receptor de proteína tirosina quinasa que es el de tipo 1. Bueno, eso digamos como dato adicional. El punto es que es un factor de crecimiento. Ahora, ¿qué sucede entonces? ¿Cuál es el efecto? Si yo tengo un factor de crecimiento que yo sé que es muy importante para la supervivencia del tumor, ¿por qué? Porque recuerden que el tumor, más allá de 1 millón de células, necesita de nuevos vasos sanguíneos. Este factor de crecimiento tiene que ver con la angiogénesis y con la creación de nuevo endotelio. A ver, el angiogénesis es cuando se crea
vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos existentes, es decir, necesita un vaso sanguíneo de origen, ¿ok? Pero también forma parte de la aparición de vasos sanguíneos in novo, es decir, desde cero, ¿ok? Es decir, cuando un embrión se está formando, este factor de crecimiento, que el embrión originalmente pues no tiene vasos sanguíneos, este factor de crecimiento actúa para que se formen vasos sanguíneos, digamos, de la nada, ¿ok? Entonces actúa en la angiogénesis y también en la creación de nuevos vasos sanguíneos. Bien, si yo sé que este factor de crecimiento es muy importante para que el tumor crezca, yo puedo atacarlo. De hecho, se utiliza entonces estos anticuerpos monoclonales contra este factor de crecimiento en múltiples tipos de cánceres. Por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero, y se utilizan en diferentes circunstancias combinados con otros quimioterapéuticos. ¿Bien? Ok. Yo sé que de pronto para algunos de ustedes todos estos términos son nuevos y quizás son un poco complicados, pero quiero que entiendan un poco que estudiar estas cosas bases que a veces vemos al principio de la carrera es muy importante, porque no es lo mismo que yo sepa qué dosis voy a aplicar sin saber qué hace. El médico no solamente sabe qué dosis va a aplicar, sabe cuál es el mecanismo de acción que está detrás de todo esto. Y es muy importante que lo sepan, es muy importante que desde un principio sepan qué conexión tiene esto con el tratamiento que luego van a aprender hacia el final de sus carreras. Entonces, bien, espero que hayan aprovechado toda esta conversación. Ya hasta aquí llegamos con nuestra conversación de un quimioterapéutico específico, recordando que hablamos primero de que una molécula de señalización es una señal que se da entre dos células y que pueden tener muchísimos significados. Dentro de todos esos significados está el crecer. Esas moléculas que llevan ese señal se llaman factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento son importantes para regenerar tejidos, para que nosotros crezcamos, para que nuestros tejidos crezcan, pero también son importantes en la aparición de los tumores. Entonces, de allí que, por ejemplo, hay un factor del que mencionamos, el factor de crecimiento del endotelio vascular, que es muy importante para que el tumor avance más allá de 1 millón de células. Normalmente 1 millón de células apenas es perceptible, apenas se ve, así que los tumores que son visibles con nuestros ojos sin necesitar microscopios ni ningún otro instrumento, tienen que tener más de 1 millón de células. Así que si ese tumor creció, necesitó del factor de crecimiento desde el endotelio vascular. Sabiendo yo que ese es un factor muy importante, puedo utilizar entonces un anticuerpo que reaccione contra ese factor y que lo bloquee, para que no se una al receptor y para que el receptor no estimule el crecimiento y la formación de nuevos vasos sanguíneos. Bien, espero que hayan aprovechado todo esto. Yo soy el doctor Guillermo Berbins. Nosotros tenemos una organización, Cursos Abimed, seguramente ya la conocen, porque seguramente se han dado cuenta ya en las redes sociales, también aparecemos como @mipremedicina, y nosotros nos dedicamos a dar talleres de formación eh, para las personas que van a comenzar en ciencias de la salud, antes de que lo hagan y también acompañándolo durante los primeros periodos, durante sus primeros años, sus primeros semestres, acompañándolo, asesorándolo, ¿verdad? Nosotros les recomendamos que lo hagan antes de comenzar, porque tienen un background muy importante. Antes de comenzar, comienzan a manejar los términos, comienzan a entender cuál es el nivel de exigencia dentro de las ciencias de la salud, comienzan a entender cómo debo estudiar, cuánto tiempo debo dedicar a un material específico. Así que por eso nosotros tenemos un taller, digamos, un programa de formación llamado Premedicina, y que les invitamos a que se unan a ese programa. Ese programa arranca la próxima semana y pueden, por los mismos medios que se enteraron de este webinar, pueden preguntar. En redes sociales recuerden que estamos como @cursosabimed, como @cursosabimed.be.lat, @mipremedicina, yo aparezco como @doctor Berbins. También nuestra página web www.cursosabimed.net. Y bien, por cualquier medio pueden preguntar, les invitamos a que puedan explorar y sobre todo que puedan ver si esto es lo que quieren. Ciencia de la salud es una carrera bastante exigente, son un grupo de carrera bastante exigente
Y ese contacto previo que tenemos es trascendental para luego poder entender si esto es lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Es una carrera extraordinariamente hermosa, muy sacrificada y que requiere de mucha dedicación. ¿Sí? Entonces es muy importante que sea un área que de verdad a nosotros nos apasione. Y esto, hacia allá nosotros apuntamos, a ver que de verdad esta área sea lo que nos apasione. En el curso de premedicina incluimos anatomía, incluimos bioquímica, biología celular y molecular, como esto que acabamos de ver, y avanza en otros módulos donde también se ven histología, una continuación de la anatomía, bioquímica, em, y bueno, o temas como estos de señalización celular. Así que les invito, pueden contactarnos, ha sido un gusto. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden escribir y si no a ver, no se les ocurre ahorita en este momento la pregunta, pueden igual contactarme por mi Instagram o si tienen mi WhatsApp, pueden escribirme y cualquier pregunta va a ser resuelta. Ha sido un gusto. Bueno, un abrazo. Nos seguimos encontrando. Bye bye.